todas maneras, aquí aparentemente me indica que estamos ya enlazados y que estamos también con un buen audio, así es que vamos a dar inicio a este Conversando del Arte, que lo hemos venido anunciando en el transcurso de esta semana, en donde vamos a dar continuidad a un tema que ya hemos venido tratando desde el jueves anterior acerca de Miguel de Santiago, este artista de origen quiteño del siglo XVII, con el cual se ha generado una gran polémica, una gran serie de hipótesis, de conjeturas respecto a su vida, respecto a su obra. Así es que iniciamos este ciclo de charlas de Miguel de Santiago. Perfecto, se oye muy bien. Gracias, Susana Freire, por el mensaje. Qué bueno que nos escuchen entonces. Me quedo tranquilo de que el audio está perfecto. Bueno, entonces les decía que iniciamos con este Conversando del Arte la semana anterior para tratar sobre la vida de Miguel de Santiago, este pintor quiteño del siglo XVII, un afamado artista, no solamente conocido en el Ecuador, sino también en otras partes del mundo por su magistralidad en la pintura. Algunas situaciones de carácter polémico que se generaron la semana anterior han dado origen para que nosotros hagamos una segunda charla sobre este tema, en donde vamos a conversar con dos expertas que nos acompañan, como siempre, invitadas de lujo, dos expertas que pertenecen al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, para poder despejar algunas dudas respecto a lo comentado en el programa anterior y también para hablar acerca del trabajo que viene realizando el instituto con respecto a la obra de Miguel de Santiago, algunas obras específicas con las cuales ya vamos a irles comentando en el transcurso de este programa. Regularmente, como ustedes saben, el Conversando de Arte hacemos uno de carácter local, con un invitado de carácter local y uno de carácter internacional. Pero dados estos antecedentes que ya les venía comunicando, hemos decidido continuar con el tema por segunda ocasión consecutiva en este jueves de Conversando del Arte. Lo siguiente que quería mencionarles ya para arrancar inmediatamente es que estaría encantado de que ustedes también participen a través de sus dudas, sus preguntas, todo lo que quieran hacer a nuestras expertas que nos acompañan hoy día. Así es que sin más preámbulos, voy a dar la bienvenida a mis dos invitadas. Una de ellas es Marta Romero. Marta Romero es coordinadora de la Unidad de Laboratorio y Análisis del Instituto de Patrimonio Cultural, a quien ya ustedes van a ver en la pantalla en este momento. ¿Qué tal, Marta? Buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación para charlar hoy sobre lo que nos gusta, sobre el arte. Conversar un poco de nuestras experiencias. Perfecto. Bueno, también vamos a dar la bienvenida a otra de nuestras invitadas, que también ya la vamos a ver en pantalla. Ella es Rita Díaz. Rita Díaz es historiadora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, del INPC. Vamos a ver, permítanme aquí un momentito para ver si podemos también ya poner a Rita que nos acompañe. Rita, no sé si nos escuchas. Bueno, parece que hay algunos problemitas técnicos ahí, pero nosotros vamos a arrancar hasta que Rita pueda unirse a nosotros y poder también conversar con ella. El momento que Rita, si nos escuchas, danos una señal para incorporarte inmediatamente a esta charla. Así es que iniciamos entonces con Marta. Te daba la bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, iniciemos. Miguel de Santiago, toda la polémica que generó el programa anterior respecto a algunos temas que ya vamos a conversar más adelante de manera específica, pero antes quisiera que más bien me cuentes el trabajo que viene realizando el laboratorio del Instituto Nacional de Patrimonio con respecto a la obra de Miguel de Santiago, como para ya entrar en el tema. Claro. Pues bien, este creo que es uno de nuestros proyectos más importantes, al que le hemos dedicado más tiempo. Son casi 5 años que hemos estado trabajando en la obra de Miguel de Santiago.
Hemos analizado más de 20 obras de tres conventos, de San Agustín, de San Francisco y de Guápulo, ya que aquí reposan obras representativas de 3 fases distintas en donde se puede observar la evolución de la técnica pictórica en Miguel de Santiago. Y sí, o sea, yo puedo decirte que represento a un grupo de personas en donde actuamos en forma interdisciplinaria, donde trabajamos químicos, restauradores, artistas y Rita como historiadora. Entonces sí, creo que más bien no somos un experto, sino somos un grupo de personas que trabajamos hacia una misma meta, ¿no? Que es conocer más sobre Miguel de Santiago. Bueno, ahora para comprender un poco mejor, tanto yo como nuestra audiencia, el trabajo que ustedes realizan, ¿qué porcentualidad, si se puede decir, o eficacia tiene como para autentificar una obra de arte, en este caso la de Miguel de Santiago? Claro, la autentificación es un tema científico. Anteriormente lo hacían normalmente más los historiadores del arte, ellos eran los que autentificaban las obras y lo hacían más desde un punto de vista de la historia del arte, de la iconografía, desde esas temáticas, ¿no? Pero ya hace bastantes años ya se ha demostrado que es la ciencia la que en conjunto con la historia del arte pueden determinar. Primero puede estudiarse desde su contexto histórico, desde sus aspectos estéticos, y principalmente de sus materiales, de sus pigmentos, de sus aglutinantes y la técnica de ejecución, cómo utilizó el maestro estos materiales a formar las imágenes que ahora vemos. Entonces, este conjunto de información que se la obtiene a través del uso de diferentes técnicas analíticas de punta, permite para cada autor, como en nuestro caso para Miguel de Santiago, estudiar obras de diferente época de su desarrollo artístico para poder identificar cuáles son estas características estéticas, cuáles son estas características de materiales constitutivos, de técnica pictórica, que me permita identificarle al artista, que me permita identificar a Miguel de Santiago y posteriormente una obra, compararla con estos datos que vienen a ser la información estándar, digamos, compararla y poder definir si es concordante con la técnica, con los materiales y con el estilo de Miguel de Santiago. Entonces, en realidad nosotros hacemos un trabajo científico que junta muchos datos, ¿no? Y muchas veces, incluso, aunque tú puedes ver que se obtiene muchísima información, muchas veces no se llega a determinar a 100%, con todo el 100% de certeza si una obra es de un maestro, de un pintor o de otro. Ajá. Bueno, en este caso, precisamente la obra de Miguel de Santiago, según he estado revisando, hay gran cantidad de cuadros de pintura de Miguel de Santiago, bueno, no de Miguel de Santiago, se adjudica a Miguel de Santiago, pero también hay mucha obra que no necesariamente le pertenece y uno no se da cuenta de ello necesariamente con todo el trabajo de laboratorio que ustedes realizan, sino a simple vista o a simple ojo, a través de detalles, a través incluso de la propia pincelada, uno se puede dar cuenta si le pertenece o no le pertenece. Bueno, lastimosamente, Miguel de Santiago es como el artista que más se habla en el siglo XVII. Entonces, todas las obras que tienen algunas características que corresponden al siglo XVII se las atribuye a Miguel de Santiago. Y eso es un error, ¿no? Muchas de las obras no corresponden al taller de Miguel de Santiago, pero sin embargo en los museos se las está atribuyendo al artista. Pero yo te digo desde mi punto de vista, yo soy química, ¿no? Y yo muchas veces, o en el 100% de los casos, cuando yo miro una obra, es más fácil decir no es de Miguel de Santiago que decir sí es de Miguel de Santiago. Bueno, interesante. Bueno, ya ven ustedes en pantalla, Rita Díaz, por fin parece que superamos ese problemita técnico que teníamos. Ahora que te has incorporado, Rita, te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos para este Conversando de Arte sobre Miguel de Santiago. Y estábamos
hablando justamente acerca de la gran cantidad de obra que se le atribuye a Miguel de Santiago, pero no necesariamente le corresponde a él. Incluso Marta mencionaba que en los propios museos hay mucha obra que se le adjudica, pero no necesariamente es del artista. Tú como historiadora, ¿qué piensas respecto a esto? No sé si tienes datos precisos acerca de qué cantidad de obra de arte se encuentra adjudicada a Miguel de Santiago y no le corresponde. No sé si nos puedes ampliar un poco este tema. Sí, buenas noches con todos. A lo largo de estos años, una de las actividades que desarrollé fue precisamente eso, ¿no? Buscar toda la obra que estaba atribuida a Miguel de Santiago. El cuadro llegó más o menos a una cantidad de 350 obras de atribuciones que estaban repartidas en todos los conventos de la ciudad. Entonces, precisamente la labor que ahora tenemos como institución. Se fue la... ¿Me escuchas, Rita? ¿Me escuchas? Este número, esta cantidad de obras que tú acabas de mencionar, ¿hace referencia solamente a Quito o la gran cantidad de obras que se le atribuyen? Sabes que tenemos una base de datos en el instituto que fue la consultada, ¿no? Entonces, esta base de datos que manejamos a nivel institucional es a nivel nacional. Entonces, todas las obras que te estoy diciendo, este gran total de 350 son a nivel nacional. Bueno, impresionante. Ahí está la respuesta para muchas personas que atribuyen las obras a Miguel de Santiago. Sería interesante poder hacer un análisis mucho más profundo. Ahora, la pregunta que todos se hacen es, si yo tengo una obra a quien se la adjudica Miguel Santiago, yo como ciudadano común y corriente tengo la potestad de acudir al Instituto de Patrimonio para que me puedan ayudar con una certificación o una evaluación más concreta de la obra, o a dónde podría yo acudir para tener ese aval. Claro, nosotros como instituto y como laboratorio prestamos ese servicio. Nosotros hacemos las autentificaciones de obras de arte, justamente primero porque tenemos el personal y el equipamiento adecuado, y luego porque sí tenemos unas bases de datos de pintores, de materiales, de información, y normalmente nosotros hacemos eso. Incluso si no lo tenemos, hacemos un estudio de mínimo unas 3 a 5 obras del autor al que se le está atribuyendo, y hacemos este estudio científico comparativo, y podemos dar un documento como Instituto Nacional de Patrimonio Cultural que indicamos que la obra corresponde a la técnica pictórica, a los materiales del pintor, ¿no? que se esté adjudicando. Excelente. Bueno, ahí está para las personas que estaban preguntándome acerca de ello. Es más, reitero, todas las personas que nos siguen pueden participar con sus preguntas, con sus comentarios. Estaríamos encantados de poder ir solventando cada una de ellas. Ahora, para ya ir un poco despojándonos de todos los mitos, todas las hipótesis que se han generado en torno a Miguel de Santiago, vamos conversando un poco de los inicios. ¿Cuándo se lo conoce a Miguel de Santiago? Se habla mucho incluso que él trabajó todas estas obras que se encuentran en San Agustín y que hablan sobre la vida del santo. La trabajó conjuntamente con otros artistas, no la hizo solo. Se habla mucho acerca de ello. También se habla de que fue alumno de Hernando de la Cruz, este jesuita artista también conocido, muy conocido en la escuela quiteña, y que se lo conoce sobre todo por ser el autor del cuadro del infierno, que muchos lo veían en la compañía. Vamos ya conversando un poquito acerca de todo este velo de hipótesis que se ha generado en torno a Miguel de Santiago. ¿Qué me podrían comentar? No sé si podemos empezar con Rita, que es la historiadora respecto a este tema. Claro, no hay ningún problema. Sabes que Miguel de Santiago comienza a pintar a una temprana edad. Se le encarga esta gran obra, esta gran serie de la vida de San Agustín, y se ha dicho, son varios los autores que han mencionado que
sobre la escuela en donde se formó Miguel Santiago, pero para mí la más probable escuela fue precisamente con los agustinos. Por eso, conociendo de la destreza, conociendo de las habilidades de este joven pintor, se le encarga este encargo súper importante, ¿no? Que es hacer esta serie de cuadros, de 12 cuadros o más, según reza el cuadro de la dedicatoria. Entonces, iniciaría su vida profesional, jovencito, a los 23 años, y por eso mismo digo que fueron los agustinos los que le dieron esta oportunidad de iniciarse como maestro pintor. En cuanto a su taller, se conocen varias personas que formaron parte, porque como es una serie, no pudo haberlo hecho solo nunca, entonces por lo menos debió recibir la colaboración de 2 o 3 profesionales más. No necesariamente maestros pintores, pero que sí colaboraron con su taller. Entre estos está, por ejemplo, su sobrino. Aunque no fue formado, aunque no tuvo la vida familiar con su sobrino, posteriormente se le ve colaborando con él en su taller, ¿no? También está uno de los tengo la hipótesis de que otro de los ayudantes de él, antes de proceder a colaborar con él en su taller, colaboró con otros pintores, tenía ya su experiencia, su bagaje, el momento en que entra a colaborar con el taller de Miguel de Santiago. Ahora, él fue alumno de la artista Hernando de la Cruz. ¿Qué nos podrías decir acerca de eso, Rita? Se hablaba mucho de que este sacerdote jesuita Hernando de la Cruz, muy afamado, pintor de la escuela quiteña, podría haberle dado las primeras bases de la pintura a Miguel de Santiago. Yo lo que quiero es como ir despojando ya algunos mitos o verdades y ustedes que conocen a profundidad el tema, me gustaría que me lo comenten. No sé si Rita o ya quisieras también intervenir en esto, Marta, si conoces algo. Sabes que desgraciadamente no te escuché muy bien. Creo que tu pregunta era si el padre pudo influir en la formación de él. Discúlpame, tengo el internet, la señal está súper mala. No alcanzo a escucharte todo lo que me preguntas. No sé si tú me escuchaste, Marta, si tienes información al respecto. Bueno, desde la parte histórica, Rita es la persona más adecuada para hablar al respecto. Lo que yo te puedo decir desde la parte de materiales, porque hay 2 formas de estudiar a un artista, desde la vertiente histórica y desde la vertiente de materiales. Cuando nosotros estudiamos la obra en San Agustín, lo que te puedo decir yo es que ya encontramos a un pintor, como dice Rita, con mucha experiencia, con mucho conocimiento, ya le vemos una destreza en el uso de materiales, ya le vemos con unas características muy propias desde un inicio en la forma de preparar el textil, en la forma de hacer sus mezclas de pigmentos, ya le vemos que tiene un taller que está formado y que es muy fuerte, que tiene muchas personas trabajando con él para tener la capacidad de enfrentar un pedido tan grande y principalmente que tiene acceso a materiales, a textiles y a pigmentos. En las obras de San Agustín hemos podido ver el uso de una gran variedad de pigmentos inorgánicos, orgánicos, pigmentos que costosos, pigmentos que venían desde Europa, que de los estudios históricos se sabe que ya venían a la llegada a Quito, ya tenían un costo alto. Entonces, eso te puedo decir yo cuando desde la materialidad podemos entenderle cómo era Miguel de Santiago a sus 24 o 25 años haciendo esa serie. Sí, vamos a hablar de eso. Incluso tengo las fotografías que tú muy gentilmente me diste para poder ejemplificar mejor. Pero tú ya me hablas de experiencia de Miguel de Santiago cuando era muy joven, todavía 23 años, o sea, que estamos hablando que él de una u otra manera desde
mucho antes ya venía perfeccionando su técnica, y de eso es lo que quiero que hablemos también ya ahora con las fotografías. La técnica de Miguel de Santiago es única, según muchos historiadores del arte, es una técnica muy específica, muy sutil, muy compleja, incluso hasta cierto punto. De hecho, también, no sé si Rita me está escuchando, porque sería bueno que me comente algo si conoce al respecto. En lo que estuve leyendo, por acá tengo un dato interesante, en donde incluso se dice, según este documento de las Noticias Secretas de América, que pertenece a Jorge Juan Antonio de Ulloa, él cuenta aquí que varias de las obras de Miguel de Santiago, o no sé si son las obras que se le atribuyen y probablemente no sean de él, pero muchas de las obras salieron a Roma y se encuentran en museos en Roma, precisamente por esa técnica tan bien elaborada, tan especial, tan específica, que se venía trabajando en Europa y que era poco conocida todavía en América. No sé qué conocen al respecto sobre ello. Vamos a ver si es que Rita me escuchó, si nos puede comentar algo. ¿Estás ahí, Rita? ¿Me escuchaste la pregunta? De la pésima señal, pero lo que te tengo que decir al respecto es que la obra de Miguel de Santiago sí se internacionalizó. Con respecto a lo que nos acabas de comentar, sabes que busqué una documentación como para poder decirte si el dato que estás mencionando es verdadero o falso. Me leí el diario de este académico, pero en realidad no encuentras un comentario, o sea, encuentras el comentario de que este artista sí tuvo su destacada posición en el país, pero de que se llevaron cuadros hacia donde estás mencionando, no encontré precisamente el dato, pero a nivel internacional sabemos perfectamente que existe obra de él que fue pedida como encargo tanto en Colombia como en Panamá. Entonces, son dos series muy grandes que se exhiben en la Catedral de Bogotá y en el Convento de San Francisco. Y en Panamá fue un encargo de la vida de David, de 8 cuadros, que es precisamente este dato último, es novedoso porque lo encontré recién en el Archivo Nacional, este dato, ¿no? Entonces, sí tuvo su calidad internacional, tuvo encargos de otros países. Uh-huh. Antes de pasar con Marta nuevamente, aprovechamos para reiterarte nuevamente esta pregunta que hice respecto a de dónde saca todo, bueno, no el talento en sí, sino dónde saca esa magistralidad en la pintura Miguel de Santiago siendo tan joven, apenas entre los 23, 24 años. Marta ya comentaba que tenía una gran experiencia. Yo preguntaba si es que realmente Hernando de la Cruz tuvo que ver ahí, que era otro de los afamados artistas de la escuela quiteña. No sé, ¿qué nos puedes comentar al respecto sobre ella? Sabes que sí, estoy casi completamente segura. Sirvió como el taller de su padre. Su padre también recibe varios encargos, adquirió toda esta destreza, todo este conocimiento en el taller de su padre, que aunque no hicieron vida familiar, pero sí contribuyó en la formación de su hijo, ¿no? Entonces, como todos ustedes conocen, el crecimiento dentro de un taller iba por procesos. O sea, iniciabas haciendo tareas básicas como limpieza de pinceles, hasta que después adquirías mayores conocimientos como mezcla de pigmentos y cosas así. Entonces, por eso yo supongo que esta destreza a una edad muy joven fue precisamente porque él tuvo ya esa experiencia previa. Los conocimientos adquiridos con los agustinos, más la destreza que obtuvo como ayudante de taller de su padre. Así es. Perfecto. Excelente, Rita. Bueno, ahora sí empecemos a hablar de la técnica. No sé si podemos empezar a sustentarlo a través de las fotografías con las que disponemos aquí. Marta, tú tienes la palabra, me dices cómo iniciamos, con qué empezamos a hablar.
Acá tengo algunas Sí, fotografías. un poco. La primera. Sí, les he traído dos obras que son muy importantes de la serie de la vida de San Agustín, que están en el mismo convento, y que un poco, la primera es el San Agustín asciende al tercer cielo. Es una obra muy interesante desde la parte del uso de materiales y la técnica pictórica. Creo que es importante indicar, tal vez ya tú lo dijiste, pero volver a resaltar, ¿no? Las obras no las hace él solo, es su taller, es un conjunto de personas las que los hacen. Sin embargo, una de las cosas que hemos podido definir es que tal vez yendo en esta línea, ¿no? De que vamos aclarando los mitos y las verdades, en que se pensaba que el pintor, el maestro hacía lo principal de la obra, el personaje principal, los rostros, y que el resto casi que hacían las otras personas. Pero hemos podido ver que Miguel de Santiago está involucrado desde un inicio en la distribución de los personajes en la obra, en la definición de qué es lo que quiere plasmar, y luego sí, claro, mayor tiempo le va a dar al personaje principal, a los rostros, a las manos, pero sin embargo, él pone su mano y él corrige y él trabaja en toda la obra. Se puede observar sus pinceladas. Lógicamente, también están las del resto de la gente que trabajaba con él. Esta obra, les decía, es muy importante. Esta obra que estamos viendo se encuentra en San Agustín. Esta pertenece justamente a esta serie de la vida de San Agustín, ¿no? Sí, pertenece a la vida de San Agustín. Aquí se puede ver, les traje una estratigrafía donde se puede ver un poco cuáles son las capas que utiliza Miguel de Santiago, cuál es su técnica de ejecución, y él inicia justamente con la preparación del soporte, que aquí se puede ver, está el color, esto es estrato muy grueso de color rojizo. Esta es la preparación, es decir, cómo prepara el soporte antes de utilizar los pigmentos. Esto es algo muy importante que muchas veces se lo deja de lado, porque eso es muy característico de una escuela, es muy característico de un taller. Entonces, nosotros le hemos dado una especial importancia a este tema. Entonces, Miguel de Santiago tiene una forma muy particular de preparar sus lienzos, que no se parece a la escuela sevillana, a la escuela italiana, a la escuela cusqueña, sino es un poco de cada una y él la transforma, ¿no? Utiliza él normalmente dos capas. La primera con principalmente óxidos de hierro, con un poco de minio de plomo, que más lo utiliza como secante, y luego su segunda capa, que ya es más pequeña y que ya es como para preparar para la pintura. Allí mezcla y hace una mezcla ya entre los óxidos de hierro, mezcla con este cinabrio, con este minio de plomo, que también es un rojo bastante oscuro, con un pigmento negro, y lo hace cada vez a esta superficie más oscura, y esa es la base de su técnica pictórica. A partir de allí empieza a formar cada uno de los elementos. Y luego en esta pintura es muy importante el uso de ciertos pigmentos para dar esas tonalidades. Y aquí vienen, por ejemplo, el uso de los pigmentos de cobre, como la malaquita, el verdigris, que es otro tipo de pigmento de cobre, el uso de las tierras verdes. Entonces, estas mezclas de pigmentos son las que permiten dar estas tonalidades, como ese azul intenso muy bonito que se puede observar en esta obra, y que muestra desde allí, como yo digo, un uso muy técnico de los materiales. Normalmente nosotros hemos visto estratigrafías o cortes estratigráficos de otros pintores y son como mucho más sencillos. En cambio, Miguel de Santiago se puede ver con mayor profundidad esas mezclas complejas para obtener sus tonalidades. Otra cosa que yo podría decir un poco es que si pasas a la siguiente, que es la obra de San Agustín entre la sangre de Cristo y entre la sangre y la leche, por favor. Bueno, esa obra es importante. Hicimos algunos hallazgos bastante interesantes en la obra
la siguiente obra. Sí, justamente, esa es una obra muy, muy bonita. Y aquí encontramos cosas muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo, el que como nosotros le vemos ahora, la obra no fue así originalmente concebida ni pintada. El personaje, como lo vemos ahora de San Agustín, fue puesto posteriormente, por lo menos unos 50 años después, y tiene una posición, tiene un rostro, una forma de presentarse completamente diferente. Si tú le pones la siguiente imagen en donde se puede ver incluso un acercamiento, un macro del rostro de San Agustín, se le puede ver que en las pinceladas, en la forma de lograr el rostro, una técnica ya muy, muy exquisita, muy, muy fina, muy ya producto de mucha experiencia, de mucho trabajo, se puede ver claramente cómo todas las sensaciones que quiere transmitir Miguel de Santiago hacia los observadores, lo logra completamente. Uno ve esta obra y le viene esas sensaciones de dulzura, de sentirse de que estamos frente a un personaje que está intercediendo con la parte celestial. Entonces, esta obra es importante por eso, ¿no? Primero porque aquí se le ve en dos fases, ¿no? Y si tú le pones la siguiente imagen, que es un corte estratigráfico, se puede ver los materiales que utilizó en la primera elaboración del personaje y los materiales que luego, después de más o menos 50 años, vuelve a utilizar. Esta obra también es interesante porque aquí se puede encontrar en los colores azules un pigmento muy importante que es el azul esmalte. Este pigmento es muy, sí, se puede ver claramente la misma preparación del soporte, que es rojiza, en este caso no está completa. Luego ya se puede ver este estrato ya un poco crema que corresponde y el rojito que está encima, que corresponde al encarne. Este rojo es interesante porque es una mezcla también de pigmentos compleja entre el cinabrio, las hematites, el minio de plomo y el uso de un colorante orgánico como la cochinilla. Y aquí es muy importante indicar que muchos de estos materiales eran producidos localmente, no todo venía de Europa. Entonces, por ejemplo, la cochinilla, la hematite, estos materiales que utilizaba para la preparación, nuestra hipótesis es que había en producción local, y luego tal vez Rita nos puede en esto dar mayor información, porque todas estas hipótesis tienen un sustento, ¿no? Un sustento también desde la parte histórica. Y los últimos dos estratos son los que luego él pone para dar en esa parte al cielo. Por eso se puede ver ese estrato blanco y los cristales allí de azul esmalte. Este azul esmalte, como les digo, es un pigmento como más costoso y que Miguel de Santiago lo usa en obras así muy importantes, ¿no? Lo usa en la Perfecto, bien. Qué bueno que trataste el tema de los pigmentos, ya que nos estaban justamente preguntando acerca de eso, y a lo mejor Rita podría profundizar acerca de ello, en donde con lo que acabas de decir se puede entonces interpretar que los pigmentos los realizaban aquí mismo los propios artistas y no necesariamente todo era importado desde Europa. No sé qué puedes decirnos, Rita. Sí contaban desde la época prehispánica los indígenas con sus propios colorantes, no solamente a nivel de tierras minerales, sino también a nivel de lo que sería la cochinilla y el índigo. Entonces, sobre todo sobre estos dos pigmentos se ha averiguado un poco más al inicio de la conquista y en los primeros años de colonización se contó con estos pigmentos, no solamente los pintores, sino a nivel de lo que serían obrajes. Entonces, se producen varios cambios que resultan convenientes para la corona española, ¿no? El que se produzca en las mismas colonias estos pigmentos no resultaba muy conveniente para la economía
del rey, de la corona. Entonces, más o menos a finales del siglo XVI, se comienzan a prohibir, a dar reglamentaciones para que no se permita la producción de estos materiales en la audiencia. Es por eso que no vamos a encontrar esta producción. Si nos vamos a lo largo de la historia, vamos a ver que asimismo, cuando a la corona real le comienza a ir mal un poco económicamente, cuando no abastece la producción española para el resto de las colonias, asimismo en el siglo XVIII vuelven a abrir esas fronteras, vuelven a permitir esta producción. Entonces, es como que estamos dependiendo también de la corona española para la producción de estos pigmentos, ¿no? Entonces, de todas maneras, tampoco es que llegó a producirse una gran industria, no se puso el empeño necesario para conseguirlo, pero contábamos con la materia prima. Muchos de los cronistas y de los viajeros de aquel entonces dan a conocer varios de los sitios en donde se podía tener a la mano la materia prima, los vegetales del añil. Entonces, es medio fluctuante el asunto, ¿no? Por eso Ahora, se recurrió a la importación, especialmente de España al inicio y posteriormente de Nueva España y de Centroamérica. Ahora, Rita, para continuar contigo, ahí tenemos una de las obras que ya Marta citaba respecto a la vida de San Agustín, que se encuentra en San Agustín propiamente, pero también hay varias obras, tengo entendido, en San Francisco, que se atribuyen a Miguel de Santiago, los milagros de la Virgen de Guápulo, que también hay algunas otras obras por allá. ¿Cuál de todas estas series de Miguel de Santiago confirmadas que le pertenecen podría ser la de más relevancia desde el punto de vista histórico, como para destacarla o como para que haya sido la catapulta que impulsó a Miguel de Santiago como uno, si no el mejor pintor de la época? Sabes que si hablamos de las diversas series que tiene, digamos que todas y cada una de estas demuestran la clase de pintor que él era, ¿no? Y demuestran la evolución que él tuvo, porque de igual manera estamos hablando de un Miguel de Santiago joven que se hace cargo de una gran serie, de un gran encargo, que fue trabajado como auspiciantes. Tenemos a la sociedad, la alta sociedad de aquella época, que son los auspiciantes de la serie. Posteriormente en San Francisco, la doctrina cristiana, y posteriormente en Guápulo, la serie de la Virgen, etcétera. Yo creo que todas estas series están demostrando a un artista que obedece a una doctrina de la contrarreforma. Bueno, parece que O tuvimos... sea, él es un intermediario, eran importantes porque todas contribuyeron a esta actividad de evangelización de los indígenas de las nuevas colonias, ¿no? ¿Sí me escucharon? Sí, está claro, se cortó un pedacito, pero en general se entendió todo y respondiste la consulta. Quiero aprovechar una pregunta que nos llega que me parece muy importante para cualquiera de las dos, la que quiera responder, que dice: Miguel de Santiago utilizó veladuras y esfumato en sus obras. Tal vez los alumnos del taller de Miguel de Santiago siguieron la escuela del maestro. ¿Hay algún descendiente directo de su pintura, de su magistralidad, acaso? En cuanto a lo de las veladuras, justamente es uno de los temas que nosotros hemos estudiado, seguimos estudiando.
justamente las veladuras es el uso de estos colorantes orgánicos como la cochinilla, como el azafrán, que es otro de los colorantes que hemos identificado en su obra, formando estas capas translúcidas, pero lo importante de esto es que antes de utilizar esto, tiene estratos con pigmentos inorgánicos, y es esa mezcla entre el estrato coloreado de pigmentos inorgánicos y ese uso de los materiales orgánicos en forma de veladuras que permite tonalidades que son así como muy bonitas, muy llamativas, incluso estas transparencias. Por ejemplo, una de las características, y se puede ver en esta obra, es esa tonalidad que tiene amarillenta, como de, bueno, no amarillenta, como de dorado, ¿no? Sí, que se puede ver alrededor de la obra. Mucho de esto está dado por estas mezclas entre los pigmentos inorgánicos y el uso de las veladuras a través del azafrán en este caso. Entonces, sí, él usa muchísimo las veladuras. Utiliza también pigmentos como el carbonato de calcio a manera de veladura, ¿no? O sea, los usan con una forma como más pastosa y de tal manera que deja ver, que deja la tonalidad del estrato anterior. Entonces, él hace, como acabo de decir, Miguel de Santiago hace un uso muy exquisito de las veladuras. Exclusivo, se podría decir. Ahora, Rita, ¿tú crees que hay un heredero directo de su pintura, de su magistralidad, que pudo continuar? ¿Podríamos mencionar alguno de los artistas de la escuela quiteña propiamente o posteriores? Sabes que dentro del taller él tuvo sus ayudantes, ¿no? Que aprendieron con el tiempo y con la gran cantidad de obra de encargo que recibía, pero definitivamente no pintan igual que lo más cercano que podríamos estar hablando de Isabel, pero no llega a la destreza del padre. Él, a ella por la necesidad le tocó, perdón, disculpa, no te hace escuché. referencia a su hija, Isabel de Santiago. ¿A ella te refieres? Exactamente, sí. A su hija Isabel, así es. Sí, ella por necesidad tuvo que enfrentar toda la obra que quedó inconclusa de su padre, ¿no? Entonces, en el testamento de ella y en el testamento de su padre, se muestra muchos contratos de obra que enfrentar para que esos contratos no le vengan a caer a su padre, para que no tenga problemas legales, para que el buen nombre de su padre no se dañe. Tuvo que enfrentar esta situación. Ella dice en su testamento, que acabó tal obra, que hizo tal obra, que tal encargo fue hecho por ella. Entonces, pero se nota que la diferencia entre el pincel del padre y de la hija no llega a esa perfección, a ese buscar, ese alcanzar lo máximo que era el ideal de Miguel de Santiago, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a aprovechar estos minutos para seguir desmitificando algunas situaciones, y tú has tocado uno de los puntos álgidos que se generó en el Conversando de Arte anterior, y justamente se generó a raíz de Isabel, la hija de Miguel de Santiago, pero me surgen otras preguntas también. Una de ellas, sí, muy interesante lo que tú me comentas respecto a que Isabel de Santiago podría haber terminado muchas obras de su padre. Les pregunto, ¿qué pasa en esa situación? Si hay muchas obras que incluso el 50 o el 70% de ellas fue culminado por Isabel de Santiago, ¿a quién se le atribuye la obra? ¿Quién lleva el mérito de haberlo terminado, si se puede decir así? Y no hablemos de 70 o 50%, hablemos de un 30 o 40%. Si hay mano de dos artistas muy buenos, ¿a quién le corresponde? Bueno, la mayoría de obras, perdón, Martín, la mayoría de obras, sobre todo las series, es tan evidente la mano de dos o tres personas. Entonces,
se atribuye al taller de Miguel de Santiago, ¿no? Porque solo el maestro es el que va y acaba los rostros, el que le da la perfección que necesitan algunos detalles. Entonces, sí puedes evidenciar eso en el trabajo de series. Entonces, podríamos hablar del taller de Miguel de Santiago. Uh-huh. ¿Tú sí, quieres pero también Marta? Sí, una de las cosas que hemos visto es que hay obras en las que él le pone más tiempo, más dedicación. Por ejemplo, la Inmaculada Eucarística es una de las obras en donde está la pincelada de Miguel de Santiago en la mayoría. Esta obra es muy, muy importante para nosotros. Creemos que es su obra más cumbre, en donde ya se puede ver a Miguel de Santiago como un pintor maduro, como un pintor ya liberado de la presión de demostrarse como pintor, sino ya un pintor maduro, ¿no? Un pintor maduro en el que se dedicó a hacer esta obra desde todo su ser, de todos sus sentimientos, sus capacidades, y ese es el resultado, ¿no? Y hay otras obras que tendrán menos porcentaje de ejecución. Por eso, como dijo Rita, son obras del taller de Miguel de Santiago. En el caso de Isabel, nosotros no hemos analizado ninguna obra de Isabel, por tanto, no tenemos claro cuáles son las diferencias con la técnica de su padre. Por ejemplo, en preparaciones no sabemos, pero pensamos que debe ir siguiendo, ¿no?, las enseñanzas de su padre. Pero igual, como si queremos nosotros estudiar a Isabel de Santiago, pues hay que hacerlo a profundidad, en una forma seria, como para poder dar definiciones sobre cuál es su técnica, cuáles son sus materiales, qué es lo que le caracteriza a Isabel de Santiago, que también es y además una pintora, ¿no? Una pintora que un poco ha quedado marginada y que merece también estudios a profundidad. Perfecto. Bueno, para continuar con el tema de Isabel de Santiago y seguir desmitificando algunas cosas, específicamente una pregunta que nos han hecho varias personas, no solamente desde el programa anterior, sino a lo largo de la promoción de esta entrevista con ustedes, y es respecto al Cristo de la Agonía. Yo sé que esa no es una obra que, por ejemplo, el Instituto de Patrimonio se ha dedicado a darle un seguimiento específico desde el laboratorio, pero no sé si Rita, en todo caso, podría ayudarnos más en ese aspecto respecto a la polémica que se ha generado sobre ese cuadro en específico. Pertenece a Miguel de Santiago, se le atribuye a Miguel de Santiago, sin embargo, se dice que no pertenece a él, sino a su hija Isabel. Otra de las versiones es que ese cuadro, el más importante, se encuentra en Lima y salió de Ecuador a inicios del siglo XX. En fin, una serie de conjeturas. ¿Qué podemos decir al respecto sobre este tema? Iniciemos con Rita. Sabes que hacia el año 2015, precisamente, por parte de la canciller del ecuatoriana en el Perú, nos llegó una petición de que querían repartir el cuadro. Y nos llegó la novedad sin mayor detenimiento. Nos dijeron que el cuadro posiblemente fue sacado por un doctor Luque, que formaba parte del cuerpo diplomático y que fue donado al Museo de los Descalzos, no se sabe más o menos en qué época, sí. Me tocó precisamente ese caso desarrollar a mí, por eso estoy un poco más al tanto del asunto, ¿no? Averiguado el asunto, es el doctor Félix Luque el que posiblemente saca el cuadro, ¿no? Este doctor es funcionario diplomático y tiene todo el apoyo durante toda su vida consular del presidente García Moreno. Entonces, incluso llegan a ser amigos personales. Él le libra de cierto acto que sucedió en Lima, que casi le quita la vida a García Moreno, un represario político. Entonces, pero la verdad, después de haber hurgado en la vida de este diplomático,
no conseguí el documento que alguien le regaló o que él sacó la obra, así a ciencia cierta, no se sabe definitivamente, por eso me llamó la atención que en la conferencia anterior haya dicho lo que dijo el compañero Alavesa. Entonces, el asunto es que llegó a manos de los padres, eso sí sabemos en qué época, fue más o menos a inicios del siglo XX, que fue procurador de la orden, el padre al que se le hace mención, pero en qué época salió del Ecuador, no fue posible identificar el año, ¿no? Pero fue durante... Independientemente de la época, lo que sí está claro, Rita, y lo que sí podemos decir es que esa obra estaba en el Ecuador y salió. Punto uno. Punto dos, esa obra, El Cristo de la Agonía, que se encuentra en el Museo de los Descalzos en Lima, pertenece a Miguel de Santiago. Sabes que no tenemos la certeza. Mientras no se hagan los análisis respectivos, no podemos saber a ciencia cierta el asunto. O sea, lo que me enviaron a mí fue una fotografía y con una fotografía yo avancé hasta donde pude avanzar. O sea, la certeza nos dan definitivamente los análisis físico-químicos. El análisis, ahora que contamos ya con esta base de datos de pigmentos y de estratigráfico, ya podemos decir este sí o este no. Es así de claro el asunto. Y hay posibilidades de poder llegar a esta conclusión haciendo los análisis respectivos, pertinentes. ¿Ya hay algún trabajo, en este caso, de gobiernos o de instituciones culturales y patrimoniales como para trabajar conjuntamente y llegar a la verdad respecto a esa obra? Sí, o sea, sí fue un tema que en algún momento lo analizamos, lo pensamos en incluir en nuestro grupo de estudio. Sin embargo, no se lo que sí nosotros queremos es trabajar en la obra de Isabel de Santiago. La única forma de atribuirle una obra al pincel de Isabel de Santiago es analizando otras obras que también tienen esa hipótesis, ¿no? Por ejemplo, la Virgen de las Flores, que una de las Virgen de las Flores que está en Santo Domingo, si no me equivoco, también hay algunas versiones que puede ser de Isabel de Santiago. Entonces, la única forma de poder entender cuáles son las características pinacológicas, la de materiales de Isabel de Santiago, es estudiando algunas obras que desde la vertiente histórica puedan presumir de que pueden ser de ella. Sí es algo que lo vamos a hacer, nosotros seguimos en este tema de los pintores. Miguel de Santiago fue el inicio de esta experiencia. Próximamente nosotros vamos a trabajar con otras obras de artistas mucho más tempranos, porque es muy importante entender cómo era la práctica pictórica desde el siglo XVI al XVIII en la Audiencia de Quito. Entonces, creo que allí le vamos a incluir a Isabel de Santiago, creo que se lo merece completamente. Y en cuanto a lo del Cristo de la Agonía de Perú, sí, creo que hay algunas conversaciones desde Cancillería de aquí. Estamos pendientes un poco de esos temas, a ver qué tan posible sería, porque nosotros ahorita ya tenemos todos los estándares de Miguel de Santiago y es muy fácil determinar ahora cuál es, si esa obra es del pincel de Miguel de Santiago, de su taller o no. Perfecto, coincido plenamente contigo, Marta. Por supuesto, es importante analizar toda la obra, incluso mucha obra de grandes características pictóricas de Miguel de Santiago, y por eso le hemos dedicado más de la mitad del programa a analizar todas estas series que tocamos al principio, como La vida de San Agustín, algunas fotografías que tú mismo nos has proporcionado, pero también considero que es importante y lo que llama la atención a mucha gente, y que mucha gente que le gusta el arte, pero que no es experto, que es la gran cantidad de personas que siguen nuestra cuenta, gente que le gusta el arte, muchos conocen, otros se están involucrando, otros están despertando el interés, que es justamente el objetivo de este espacio. Conocen y tienen referencia de Miguel de Santiago únicamente por la obra del Cristo de la Agonía. Y ahí respondo también la pregunta de una de mis amigas, de una de las amigas que nos escribe, en donde nos dice por qué se le da tanto peso a esta obra, y coincido también, a lo mejor
hay obra mucho más relevante, pero lamentablemente en el colectivo social, no sé si lamentablemente o es una virtud, pero en el colectivo social, el que despierta la polémica, la obra que despierta la polémica, es esta respecto al Cristo de la agonía. Y ahora despierta aún más la polémica porque se ha generado toda esta situación, cuando todos pensaban que el Cristo de la agonía original se encontraba en el Tejar, resulta que está en el Perú, aparentemente, no lo sé. Entonces, obviamente mi deber también es poder responder las dudas y los cuestionamientos que tienen las personas que nos escriben, y por eso también les pido a ustedes un poco de comprensión, un poco de tolerancia a todas las otras personas que me están insistiendo de que este no sería un tema para tratar, pero sí creo que sería un tema para tratar y es un tema relevante. Y por eso quiero insistir en ello y quisiera preguntarle ahora a Rita, ¿qué pasa con el Cristo de la agonía que se encuentra en el Tejar? Esa obra, yo sé, reitero, yo sé que no ha sido parte de estudio del Instituto Patrimonial, creo que debería serlo, pero ¿qué se conoce, qué se sabe? ¿Esa obra fue terminada por Isabel de Santiago, su hija, o la hizo íntegramente? ¿Qué conocemos respecto a ello? Sabes que no se conoce mucho acerca de la obra ni de la autora, definitivamente. Por eso me llamó mucho la atención las afirmaciones que hicieron la semana pasada, ¿no? Lo que se conoce algunos años en el convento del Tejar, y que el cuadro es de la familia Klinger y que después se fue trasladado a otros sitios hasta que fue propiedad de la familia Klinger, definitivamente. Qué pena, no se te escucha muy bien, Rita. No sé si tú nos escuchas. Lamentablemente hay un problema. No tengo la más remota habría que comprar el librito para leer. Si es que no te se está entrecortando. Lamentablemente la señal creo que no es muy buena, pero sí me interesa conocer tu respuesta. No sé si de manera concreta me lo puedes repetir, por favor. No, qué pena. Qué pena, parece que no está muy buena la señal de Rita y esta era una pregunta que me hubiese gustado escuchar. En fin, bueno, lo último que se pudo entender, ella hacía mención a un libro, una investigación realizada por Cristian Valareso, que justamente habla específicamente sobre esta obra del Cristo de la agonía, y donde él indica y dice que tiene todo el sustento documental como para decir todo lo que dijo en el programa anterior, y quienes estén interesados pueden verlo, está puesto en nuestra página. Lamentablemente ya hemos cumplido con el tiempo, este es un tema apasionante, se nos fue la hora volando, creo que hemos podido abarcar gran cantidad de preguntas también que nos han enviado, nos siguen enviando preguntas, qué pena, quisiera poder solventarlas todas, pero yo me comprometo y quisiera comprometerles a ustedes también para abordar nuevamente otro tema de algún otro artista que ustedes estén abordando y estudiando desde el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que considero que es importante tener este aval, ¿no? Este aval institucional y sobre todo el aval del trabajo que ustedes vienen realizando. Mis felicitaciones, me saco el sombrero ante todo este trabajo maravilloso. Ojalá en algún momento, cuando toda esta situación pase, pueda tener la oportunidad de visitarles y ver de cerca el laboratorio. Me encantaría muchísimo, y poder dar a conocer también a toda nuestra audiencia que nos sigue, profundizar un poco más acerca del trabajo que ustedes llevan a cabo. Así es que, Rita, Marta, quiero agradecerles infinitamente. Nos quedan aclaradas algunas de la gran cantidad de dudas que teníamos al respecto de la obra de Miguel de Santiago. Seguirá siendo una leyenda, y frente a las leyendas, por supuesto que se tejen conjeturas
y surgen también muchas historias, y eso también creo que es lo bonito del arte. Así es que les quiero agradecer, y no sé si tienen algún comentario final. Empecemos con Marta. Sí, nosotros, después de trabajar casi 5 años en la obra de este pintor tan importante, habíamos decidido que este año esté dedicado a la socialización de toda la información que tenemos, que realmente es bastante. Sin embargo, todo lo que ha pasado por la crisis de la pandemia nos obligó a detenernos momentáneamente, pero sí quisiera decirles que a partir del próximo mes ya vamos a empezar a lanzar las actividades que las teníamos planificadas. Lógicamente todo nos tocó repensarlo más ya con el uso de las tecnologías digitales, y sí, nosotros nos estamos comprometidos en que toda la información científica que nosotros hemos levantado se socialice y llegue a la gente, se cambie o se cambie por un lado o se fortalezca la imagen de Miguel de Santiago, y que ya, por ejemplo, el hecho de que se acepte que Miguel de Santiago era un pintor indígena, su calidad artística, su importancia a nivel nacional e internacional y su gran calidad de técnica pictórica. Entonces, sí, próximamente podremos dar a conocer las actividades que vamos a desarrollar en torno a este año de Miguel de Santiago. Perfecto, Marta. Muchísimas gracias, y por supuesto a la expectativa de todo lo que se genere a través del instituto para seguir conociendo acerca de este artista. Rita. Bueno, yo en primer lugar pedirles disculpas por la falla técnica. No pude decir todo lo que quería decir, pero simplemente decirles a todo el público que está viendo que Miguel de Santiago, mientras más se averigua sobre este personaje, más dudas quedan. Son más las interrogantes que tenemos acerca de él que cosas concretas, ¿no? Pero con los estudios físico-químicos que hemos realizado se conoce ya sobre la manera de pintar del artista, sobre la excelencia que buscaba, sobre la cantidad de pigmentos que mezcla para obtener esta calidad de obra que tenemos. Es un orgullo tenerle a Miguel de Santiago como un artista ecuatoriano, como un artista de la audiencia de Quito. Uh-huh. Como quiteños, ¿por dónde recomendarías tú, Rita, iniciar todo ese trayecto pictórico de Miguel de Santiago? ¿Cuál es la primera fuente que podríamos visitar para empezar a adentrarnos en su pintura y conocer más de este artista? Si quieres hacer un avance en la línea de tiempo de la producción de él, podrías iniciar con San Agustín, con la serie de San Agustín, que aunque es inicial, muestra unos alcances que no te imaginas. Y terminar con la Inmaculada Eucarística, que es su obra cumbre, su obra de madurez, su obra en donde se puede ver ya ese artista maduro que hace lo que él quiere hacer, que no hace ya, que obedece, que ya no obedece a esos patrones academicistas, ¿no? Que ya es tal el dominio de él que ya con 2, 3, 4 pigmentos hace un lujo de obra. Excelente recomendación, Rita. Bueno, les agradezco, Marta, Rita, nuevamente. Muchísimas gracias. Por supuesto, también muchísimas gracias a todos quienes nos han seguido. Les comento que tenemos una buena cantidad de personas que han estado pendientes de esta entrevista. Por lo que estoy viendo, se han mantenido hasta el final. Así es que eso es una demostración de que ha generado muchísimo interés. Así es que ojalá que no sea la última vez que podamos tenerles con nosotros. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias nuevamente. Buenas noches con todos. Gracias también. Hasta luego.